Saludos, hoy Viernes Santo a la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico. Hoy viernes festivo, la mayoría del mundo tiene este día como un día de descanso. De hecho, toda la semana son vacaciones y personas se van para los lugares pues donde tienen su disponibilidad de ir por su economía, por muchos factores. Pueden estar en la playa, salir a pasear a otros lugares, irse para una finca de descanso, de reposo y aprovechar estos días de Semana Santa. Pero nosotros como cristianos debemos de aprovechar esta semana que tiene el mundo donde celebran pues todo lo que le aconteció a Jesucristo. Pues nosotros lo aprovechamos para poder reflexionar y para poder predicar el Evangelio. Y podemos ver en todo esto que sucede la ingratitud o los ingratos que podemos ser los seres humanos con referente a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo. La mayoría de las personas de las religiones el día de hoy cristianas, en la religión pues, hablando de la religión más grande que tiene el mundo cristiano, lo que acontece es la tristeza, ¿no? Y el dolor y el pesar que la religión tiene referente a lo que hizo nuestro Señor, de la muerte que Él padeció, de todo el sufrimiento, el dolor que Él pudo haber sufrido, y se quedan simplemente en eso, ¿no? Pero todos aquellos que conocen la palabra de Dios, que conocen el Evangelio, sabemos que allí no solamente quedó todo, y que el mensaje no es el dolor o la tristeza que podemos sentir por lo que sufrió Jesucristo, sino por lo que Él consiguió. Nosotros no nos quedamos en ese dolor, sino que nosotros nos quedamos en un gozo, sabiendo lo que Él consiguió haciendo ese sacrificio. Pero esa ingratitud la podemos ver en los mismos evangelios, la podemos ver por ejemplo en Juan, en el capítulo 6, donde el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, todo lo que le pudo dar al ser humano, a ellos en ese tiempo, todo lo que les dio, hubo un momento donde Él les abasteció con panes y peces, muchísimos para todos. De hecho, hasta sobró para que pudieran llevar comida. Y estas personas, al ver ese milagro que había sucedido, lo primero que se les vino a la cabeza fue de que este es el profeta que había de venir, este es el que nos habían prometido, Él es. Y el Señor Jesucristo, sabiendo que le iban a hacer rey a la fuerza, pues mejor se fue. Porque eso no, así no debería de acontecer, y por eso Él se fue. Pero lo querían hacer rey a la fuerza. Estas personas tuvieron sanidades de parte de Él. Les calmó el hambre, les dio palabras de esperanza, les dio les mostró un nuevo futuro para ellos. Pero ellos, a pesar de todo, cuando estaba Él en la cruz, pues Él no tuvo ayuda de absolutamente nadie. De hecho decían de que si este hombre es el que decía ser, si es realmente rey, si es realmente el que había de venir, si realmente es el Hijo de Dios, pues que se salve a sí mismo, que Él mismo se salve, que Él se baje de esa cruz y se salve, y así nosotros le podremos creer y reconoceremos de que Él es el Rey, y reconoceremos que Él era el que había de venir y que Él es el Hijo de Dios. Pero pues menos mal que el Señor Jesucristo no lo hizo, porque si Él no hubiera no se hubiera dado por sacrificio, pues nosotros no hubiéramos tenido el perdón que hoy día tenemos. La ingratitud del ser humano, mis hermanos, hacia el acontecimiento que hizo Cristo es muy grande porque la religión solamente toma como reposo, descanso y reflexión en este tema el jueves y viernes. Todos los que no se van de vacaciones y todos los que no se van, aprovechan para esa discoteca, aprovechan para hacer lo que llamamos pecado, ¿no? Todo lo que a Dios no le agrada, pues muchos lo aprovechan jueves y viernes, sábado y domingo. Pero otros que son religiosos
solamente toman esta semana o estos 4 días últimos para reflexionar y para tratar de tener un comportamiento digno pues de un cristiano. Pero y los demás días pues no son así. O sea que viene siendo una hipocresía. Por eso pues la religión es eso, la religión es muy hipócrita. Y vienen siendo personas ingratas, realmente ingratas, de saber todo el sacrificio que hizo el Señor y que nadie le agradece, nadie muestra con su propia vida esa gratitud hacia Él. Nosotros debemos de entender y reconocer de que Él solamente no dio su vida, sino que Él la rescató para poder darnos esa nueva vida a nosotros. Nosotros tenemos que vivir llenos de gratitud hacia Él, llenos de no de querer recompensar esto para Él, sino de querer nosotros poder tener un comportamiento digno de lo que Él pide que nosotros seamos en este mundo. Nosotros, ¿cómo le podemos mostrar la gratitud a Él? Sino solamente entregándole nuestra vida y con nuestro corazón y con nuestra actitud decirle que creemos que ese sacrificio fue para el perdón de nuestros pecados y creer que ese sacrificio que Él hizo es para podernos dar esta nueva vida que tenemos el día de hoy, esta nueva vida en Él, una nueva vida en el Espíritu, un nuevo nacimiento. Y esa gratitud solamente la podemos dar no siendo ingratos, entregando nuestra propia vida como un sacrificio hacia Él. Que nuestra carne esté crucificada, así como el mundo celebra esta Semana Santa y celebra pues hoy la muerte, saber de que nuestro cuerpo está crucificado juntamente con Él y de saber de que en la resurrección nuestro cuerpo está crucificado y nuestra alma, nuestro espíritu ha sido vivificado. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros nuestra gratitud? Con nuestro comportamiento, con nuestra actitud. Y la ingratitud, mis hermanos, es muy grande hacia este Cristo, porque el dolor que Él sintió en la cruz, yo creo que los dolores más inmensos que puede sentir el ser humano con todo el sacrificio que Él hizo, los azotes que recibió, toda la sangre que Él perdió, todo lo que a Él hicieron, mis hermanos, Él sabía lo que le iba a pasar y él mismo decidió sí hacerlo, Él mismo se entregó para eso. Muchos de nosotros padecemos dolores, pero si nosotros no tuviéramos la oportunidad de decir de que no queremos sentir ese dolor, pues lo haríamos. Por ejemplo, cuando a mí me dio el problema en los riñones, los cálculos renales, fue un dolor que yo en mi vida no quiero volver a sentir. Y si yo hubiera podido haber pasado ese dolor, pues yo lo hubiera hecho. Pero el Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo pidió de que si era posible pasara de Él esa copa amarga, ese tramo amargo que iba a pasar, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la de Dios, la del Padre. Y así fue. Así fue, sabiendo lo que iba a padecer, sabiendo lo que iba a suceder, que Él iba a ser entregado como un sacrificio, Él lo hizo por nosotros, para darnos salvación y para darnos esta vida eterna a su lado, no separados de Él, a devolvernos eso que habíamos perdido en el huerto del Edén, todo ese reino y esa comunicación que teníamos con Dios. Y Él lo hizo a sabiendas de lo que estaba haciendo. Pero ninguno de nosotros, mis hermanos, es capaz de padecer un dolor, ni por nosotros mismos, y mucho menos lo vamos a hacer por otro, a voluntad propia. A voluntad propia. Entonces, la gratitud que nosotros debemos de tener hacia Él debe de ser muy grande. Y esa gratitud solamente la podemos mostrar con un sacrificio vivo hacia Él. Filipenses también, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, habla bastante de la forma de sacrificio que nosotros podemos tener hacia Él, y el apóstol Pablo muestra hacia los filipenses esa gratitud de que Él tiene hacia esa congregación por todo lo que ellos hacen. Entonces nosotros tenemos muchos modelos en las cartas Pablo, en las cartas paulinas,
Y tenemos muchos modelos en la Biblia, mis hermanos, de comportamiento. Y yo creo que uno de los principales comportamientos que nosotros podemos tener de gratitud hacia Jesucristo es el mismo comportamiento hacia nuestros hermanos, hacia la congregación, hacia la iglesia del Señor, que tenga ese crecimiento sano que Él quiere que tenga la iglesia. Y así nosotros mostramos gratitud, pudiéndonos prestar, siendo herramientas para que ese crecimiento se dé en la iglesia, en todas las facetas y en todo lo que deba de suceder, que nosotros podamos ser esos instrumentos para el Señor, para que haya ese crecimiento, en ayuda hacia lo pastoral, en la ayuda hacia el hermano, en la ayuda a todo lo que conlleva, mi hermano, lo que es una congregación, a predicar el evangelio, a evangelizar, a mostrar un buen testimonio. Eso es no ser ingratos con Él, sino tener gratitud. No hay otra forma, mi hermano, de tener gratitud con Él, ni por obras que sean hechos por manos humanas podemos tener gratitud con Él, sino que nos dejemos usar para que Él esas obras que ya tenía preparadas la pueda hacer a través de nosotros. Que nosotros debemos de tener un corazón siempre listo para ese crecimiento en nuestra congregación, en todas las facetas que sean posibles, desde los niños hasta los ancianos. Mis hermanos, seamos ejemplo de gratitud. No seamos como el mundo, que es ingrato. Seamos ejemplos de gratitud hacia el Señor, sabiendo de que Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, sabiendo de que la salvación está ahí latente para cada uno de nosotros y de todos aquellos que acepten el Evangelio, que acepten a Cristo. Miren, hasta para el ladrón que estaba en la cruz, mis hermanos, hasta para ese ladrón que ya no tenía ninguna oportunidad, Él reconoció que Él era el rey y Él le tuvo gratitud en ese momento al decirle de que se recordara de Él cuando Jesucristo viniera en su reino. Creyó que Él era el rey, creyó que Él tenía un reino, y miren, se ganó esa salvación allí en ese momento. Dios por pura y mera misericordia le dio la salvación y una promesa de que estaría con Él cuando Jesucristo estuviera en ese reino. Y esa misma promesa es para nosotros, mis hermanos, en este momento, de que Él nos ha entregado ese reino, que Él se entregó por eso, y debemos de tener gratitud, mis hermanos, ser agradecidos con el Señor. Y vuelvo y les repito, nosotros somos agradecidos y tenemos gratitud por medio de la iglesia, por medio de la congregación, que no haya falta nada en la congregación, que ningún hermano tenga dificultades, que la congregación no tenga dificultades, que el crecimiento no tenga ningún obstáculo, ni económico ni espiritual, mis hermanos, ayudando siempre al pastor en todas las tareas que se necesitan en la iglesia. Y así somos agradecidos, así tenemos gratitud para con nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, mis hermanos, que pasó un dolor tan inmenso que ningún ser humano hasta el momento haya podido pasar, y mucho menos por causa de sus mismos enemigos. Nadie entrega su cuerpo por un enemigo, mis hermanos. Entonces, que hoy sea un día para recordar no solamente la muerte y darnos tristeza, sino, hermano, tener gozo y alegría porque Él resucitó entre los muertos, para podernos dar a nosotros esa esperanza de esa resurrección, mis hermanos, que no se podía dar. Y entonces ser gozosos el día de hoy. Y al ser gozosos, mis hermanos, seamos agradecidos, tengamos gratitud para con el Señor. Mis hermanos, feliz fin de semana. Bendiciones. Chao, chao.